La vulnerabilidad humana, que se entiende como la fragilidad frente a las adversidades, es un tema central en los contextos de opresión, donde las estructuras de poder despojan al individuo de su autonomía y dignidad. Por esta razón, en obras como Soy una tonta por quererte, de Camila Sosa Villada, Disforia Mundi, de Paul B. Preciado, Sacrificios humanos, de María Fernanda Ampuero y Descubrimientos, de Clarice Lispector, esta vulnerabilidad se expresa de distintas formas, ya sea desde la opresión de género y sexualidad hasta las dinámicas sociales que marginan cuerpos y voces, revelando así la fragilidad de nosotros, los seres humanos, frente a las injusticias estructurales. En Soy una tonta por quererte, la vulnerabilidad de la comunidad queer se ve agudizada por una sociedad que les deshumaniza, mientras que Disforia Mundi aborda cómo la biopolítica y las luchas por la identidad de género conectan el dolor físico y psicológico con una deshumanización constante. También Sacrificios humanos explora el sufrimiento en diferentes contextos de violencia extrema, mostrando una vulnerabilidad que se termina convirtiendo en una amenaza persistente, mientras que Descubrimientos refleja sobre las pequeñas vulnerabilidades cotidianas, invisibles pero esenciales para entender la complejidad del ser humano. A pesar de sus diferentes estilos y contextos, esas obras, a mi parecer, comparten una preocupación común: cómo la vulnerabilidad se manifiesta, viendo cómo las estructuras de poder y las normas sociales limitan la libertad individual. A través de estas narrativas pude reflexionar sobre mi propia vulnerabilidad en una sociedad que constantemente margina y aplasta a los más débiles. Siguiendo con esta idea, las obras seleccionadas abordan la vulnerabilidad humana desde distintas perspectivas, revelando aspectos profundamente humanos y complejos. Soy una tonta por quererte expone la vulnerabilidad del cuerpo queer en una sociedad que lo margina, mostrando cómo la opresión hacia las identidades es tanto física como emocional. Aquí la vulnerabilidad no solo surge del rechazo de la sociedad, sino también de un despojo emocional donde la identidad queer enfrenta una constante desvalorización en su lucha por ser respetada, como lo señala Foucault. La violencia de un poder pesa sobre ella y no podrá articularse al fin sino al precio de una especie de liberación. Foucault, 1976, página 37. En ese sentido, la narración de Sosa Villada muestra cómo las estructuras sociales no solo niegan derechos básicos, sino que también hacen del cuerpo queer un espacio de resistencia frente a estas violencias institucionalizadas. En Disforia Mundi, la vulnerabilidad se presenta desde una dimensión existencial que está vinculada a las transformaciones sociales y a la fragilidad de la identidad de género en tiempos de pandemia. La biopolítica juega un papel crucial, controlando no solo el cuerpo, sino también la subjetividad del individuo, exponiéndolo a una vulnerabilidad biológica y psicológica, como lo expresa Preciado. Esa es la paradoja de la biopolítica. Todo acto de protección implica una definición inmunitaria de la comunidad según la cual ésta se dará a sí misma la autoridad de sacrificar otras vidas en beneficio de una idea de su propia soberanía. El estado de excepción es la normalización de esta insoportable paradoja. Preciado, 2020, páginas de la 3 a la 4. Sacrificios humanos explora la vulnerabilidad a través del sufrimiento físico y psicológico, mostrando las circunstancias extremas y las decisiones impulsivas pueden despojar al individuo de su cuerpo, convirtiéndolo en una víctima de su entorno. En cada cuento se diversifican diversos tipos de agresiones. La resignación que acompaña a la violencia resalta la opresión y el sufrimiento diario, deshumanizando a los personajes por medio del caos. Por último, tenemos a Descubrimientos, que nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad interna, aquella que no se ve reflejada en las cicatrices visibles de la opresión, sino en los dilemas morales y filosóficos que enfrenta la narradora en sus crónicas, cuestionando las certezas de la sociedad y de la vida. Asimismo, las obras abordan la vulnerabilidad humana de manera profunda y directa, reflejando cómo las estructuras sociales de opresión afectan mi vida. En Soy una tonta por quererte, la violencia hacia la comunidad queer me hace reflexionar sobre cómo la vulnerabilidad se manifiesta en la obra de las vidas de los autores. Disforia Mundi me hace cuestionar el poder de las instituciones sobre mi existencia, mientras que Sacrificios humanos muestra cómo la opresión se transforma en un sufrimiento agotador. Descubrimientos profundizan la vulnerabilidad interna y existencial. Estas obras me invitan a preguntarme sobre mi propia relación con la vulnerabilidad y reconocer cómo el poder y la opresión afectan a la humanidad.
Por otro lado, aunque conocía conceptos como la opresión de género, la biopolítica y la violencia estructural, las formas en las que estas obras lo exploran me han sorprendido. Disforia Mundi me mostró cómo las fuerzas externas afectan no solo el cuerpo, sino también mi percepción emocional y existencial. Soy una tonta por quererte me hizo confrontar mis propios prejuicios hacia lo diferente, mientras que Sacrificios Humanos me presentó una nueva perspectiva sobre lo crudo que puede llegar a ser el mundo, y Descubrimientos me enseñó nuevas formas de ver las pequeñas cosas del mundo. También esas obras me han provocado emociones bastante intensas y profundas, llevándome a reflexionar sobre la vulnerabilidad desde las perspectivas íntimas y también colectivas. Soy una tonta por quererte despertó en mí una empatía visceral hacia los personajes marginalizados, aquellos que viven al margen de una sociedad optimista. Un ejemplo de ello es en el capítulo 6Z, cuando se menciona: a los ciudadanos libres y decentes, llegó la hora de terminar con esta degeneración que socava la paz de nuestras familias. Maten un poco, maten más, maten a los travestis y a todos aquellos que los hayan tocado más de 3 veces. Sosa Villada, 2022, página 109. A través de este tipo de historias sentí su lucha constante como propias. Reconocí las injusticias que enfrentan y me hicieron cuestionar mi papel en un sistema que perpetúa estas desigualdades. Me encontré llorando por su dolor, pero también celebrando su resistencia, por lo cual pude comprender la vulnerabilidad como una fuerza que puede transformarse en dignidad. En contraste, Disforia Mundi me provocó una angustia existencial que me atravesó por completo. A medida que leía sentía un peso creciente sobre mi pecho, una opresión que parecía reflejar el control social y la alineación que describe Preciado. El patriarcado y la colonialidad no son épocas históricas que hayamos dejado atrás, sino epistemologías, infraestructuras cognitivas, regímenes de representación, técnicas del cuerpo, tecnologías del poder, discursos y aparatos de verificación, narrativas e imágenes que siguen operando en el presente. Preciado 2022, página 24. Me vi obligada a confrontar mis propios miedos, el temor de perder mi autonomía, de ser reducida a un pequeño tornillo como una máquina. Esa sensación de desamparo me hizo apreciar cómo la vulnerabilidad no solo es un estado de cada individuo, sino que es una condición colectiva. Con Sacrificios Humanos, la incomodidad y el terror me acompañaron en cada página. Los relatos de Ampuero me hicieron mirar de frente los peligros que me rodean, esas amenazas que me acechan incluso en lugares que creo seguros, como por ejemplo en el relato Lorena, cuando su marido la violenta de todas las formas posibles. Dice así: él enloquece, dice que le he coqueteado, que cómo es posible que sea tan puta, que merezco que me mate, que fantasea con dispararme en el estómago y verme caer en cámara lenta al asfalto, con arrancarme el corazón mientras aún estoy viva y mostrármelo y comérselo. Ampuero 2020, página 103. Mientras leía este tipo de relatos sentí una especie de paranoia, como si el mundo a mi alrededor se volviera más oscuro y hostil. Pero esto me hizo cuestionarme los límites entre lo que es ser víctima y victimario, entre lo humano y lo monstruoso. Y descubrimientos. En lo que más me impactó fue la forma en la que me hizo ver la soledad. Lispector tiene una forma tan peculiar de ponerle palabras a las emociones que apenas logré reconocerlas. En su obra me vi reflejada en esa soledad que a veces pesa tanto, esa desconexión que a veces siento incluso estando rodeada de personas. Por eso Lispector afirma: la soledad es necesaria para la sociedad como el silencio para el lenguaje, el aire para los pulmones y la comida para el cuerpo. Lispector 2010, página 77. En el momento que leí esto, encontré un consuelo extraño en su narrativa, como si al nombrar la soledad de esa forma, Lispector me recordara que no estoy sola en mi vulnerabilidad. Finalmente, leer sobre la vulnerabilidad y relacionarlo con estas obras me hizo más consciente de las injusticias de la sociedad y me impulsó a cuestionar las estructuras de poder. También me motivó a ser más emotiva y actuar en consecuencia, ya sea apoyando causas sociales o cambiando mis actitudes diarias. Así esta lectura me inspiró a generar cambios y contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Y te invito a que tú lo hagas también.